Booking, booking. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están a todas y todos? Excelente, espero que muy bien. Estamos ya conectándonos. Eso, Raúl, ¿cómo estás? Joel, ay, deja, ya te invito. Hola, profe Rob, ¿cómo estás? Cristi, excelente. ¡Ay, qué padre! La verdad es que yo creo que vamos a tener un programa muy interesante. A ver, déjenme hago la invitación al maestro. Pues, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a este espacio virtual en el cual pues vamos a estar generando pues una serie de desarrollando una serie de temas en todo el mes básicamente. Tenemos como ahí unos temas que en algún momento pueden estar pues ayudándonos un poco acerca de los beneficios que en algún momento tiene el ejercicio oportuno, asertivo, claro, científico, con perspectiva de género, con perspectiva de derechos, acerca de la sexualidad humana. Y damos la bienvenida aquí al maestro Joel. Maestro Joel, vamos calando a ver cómo está su audio. Ok, ¿qué tal? Sí, espero que sí se escuche. ¿Se alcanza a escuchar bien? Se escucha, al menos yo lo escucho muy bien. Y ya tenemos qué bueno. Por acá a muchas y muchos participantes. Por acá, por allí escuché a alguien. A ver, a Claudia, MUC, Raúl. Por aquí vi a alguien que estaba conectado o conectada desde Acapulco, creo. Britney, Geraldine. Hay alguien que se conectó desde Los Ángeles, me parece. También se unió. Ay, nos vamos a hacer famosos. Ya ni mis TikTok, oiga. Okay. Incluso hasta hablemos de sexo. Sí, me hayas dicho para promocionar tu live, dice Raúl. Me hayas. Ok, excelente. Pues muy bien, ¿qué le parece si empezamos como un poco a hablar de este tema que me parece que como muchos con respecto a la sexualidad están llenos de mitos y tabúes, pero sobre todo creo que este es un tema que genera como mucho controversia social y personal también, ¿no? Sí. Que es básicamente, hemos titulado el programa del día de hoy, ¿cómo hablar de la sexualidad en la niñez? Entonces, y a mí me gustaría como empezar a desarrollar el punto, maestro. ¿Por qué genera mucho conflicto hablar de la sexualidad en la niñez? ¿Por qué hay mucha controversia? Me gustaría como escuchar su punto y poder también yo como aportar algo a partir de esto. Sí, mira, yo creo que en gran medida un alto porcentaje de esta reticencia y de esta animaversión que hay contra la educación sexual hacia la infancia, hacia los adolescentes, en gran medida tiene que ver con ignorancia. Ajá. Porque cuando hablamos de educación sexual para la infancia, para los adolescentes, generalmente los adultos, sobre todo los que son papás, mamás, inmediatamente piensan que se trata de hablarles de prácticas sexuales a los niños, que les vamos a andar enseñando el Kama Sutra y cosas de ese tipo. El erotismo, cuando lógicamente pues a un niño de preescolar, por ejemplo, pues de qué le va a servir que le hable del Kama Sutra, ni va a entender, ni siquiera son sus necesidades. Entonces hay una gran ignorancia sobre lo que es la sexualidad como tal. Así es. Para la mayoría de la gente hablar de sexualidad implica coito, erotismo, directamente a eso.
cuando la sexualidad es muchísimo más amplio que solamente el coito. Ahí tenemos que hablar de cuestiones sociales, políticas, económicas. Vamos a hablar de creencias, vamos a hablar de valores, vamos a hablar de emociones, de sentimientos, de sensaciones, de cómo me concibo yo, persona, ser humano, como hombre, como mujer, ¿sí? O no me concibo ni como hombre ni como mujer. ¿Qué pasa conmigo ahí? ¿Cuál es mi función en este ser humano, en este cuerpo que tengo, en esta sociedad? ¿Qué es lo que me toca hacer como ser social? Entonces, abarca todo eso la sexualidad. Y no solamente la parte del erotismo y el coito. Entonces, por eso la gente, los adultos, se asustan porque limitan precisamente la sexualidad a lo coital. ¿Por qué me mides eso? Podemos entonces mencionar que, bueno, como muchos de los temas de sexualidad, la sexualidad infantil tiene como toda una serie de mitos y tabúes alrededor debido a la falta de información clara, objetiva y oportuna del significado real de la sexualidad. Sí, y precisamente que esta visión social que hay de la sexualidad está muy coitalizada, erotizada, genitalizada, y que por lo tanto ese es el primer miedo a la cual se enfrentan muchos padres, madres de familia, maestras, maestros, sobre todo cuando empieza a ver esta situación de, uno, expresiones de la sexualidad en la infancia, y dos, obviamente la parte educativa y formativa de cómo es que yo le voy a hablar, porque hay un referente entonces que la sexualidad es meramente coital, meramente genitalizada, y por ende genera un miedo importante precisamente en la sociedad, y eso ha hecho que en algún momento se bloquee, se limite o incluso se anule, como los movimientos conservadores que en algún momento existen y que están trabajando desde sus propias trincheras para eliminar lo que es la parte educativa y formativa en materia de sexualidad. Y como usted bien lo comentó, cuando aprendemos nosotras o nosotros a abrir el panorama de que la sexualidad tiene que ver con muchos aspectos del índole personal, físico, emocional, vinculatorio, etcétera, entonces vamos viendo otra imagen de la sexualidad humana y por ende aceptando la sexualidad de la niñez. Ojo, ¿no? Sí, porque además, para la mayoría de los adultos, precisamente como no hemos recibido una educación sexual verdaderamente científica, separada de creencias de tipo religioso, nos gusta o no nos guste, la verdad es que la mayoría de las religiones matizan de una manera muy particular lo que es la sexualidad, y entonces también la gente se queda con esa idea de que el erotismo, lo coital, lo genital, lo vinculan con lo malo, lo vinculan con pecado, lo vinculan con sucias. Entonces, por supuesto, como padre de familia, como madre de familia, yo no voy a permitir que mi niño se contamine de esas cosas que son malas, que son sucias, que es pecado, a tan temprana edad, ¿sí? Y entonces necesitamos también trabajar. Bueno, esta es una de las cosas con las cuales yo en mi trabajo cotidiano trato de reforzar mucho. No solamente es trabajar con los niños y con los adolescentes, tenemos que trabajar con los papás. Y los primeros en poner trabas en la educación sexual de sus hijos. Oiga, maestro. Pregunta, tiene que ver con el desconocimiento. Aquí sería importante, yo creo que la primer traba sí precisamente viene de la familia, porque creo que también fuimos educadas o educados bajo este contexto limitante de la sexualidad, bajo esta visión del miedo a la sexualidad, bajo la visión del pecado de la sexualidad, y creo que también es importante que padres y madres, adultas, adultos, docentes, ¿no? En general, podamos entonces empezar a revisar mis propios prejuicios acerca de mi sexualidad. Porque si nos damos como cuando éramos niñas o niños, pues ¿quién no
curioseó, quién no tocó, quién no hacíamos como cosas, ¿no? Que desde la visión adultocentrista, pues es una visión pues errónea y mala en este autoconocimiento de lo que es la sexualidad. Entonces yo creo que también el trabajo importante con padres y madres, adultas, adultos, sería esta revisión personal. ¿O qué me podría decir ahí? Sí, mira, por una parte, sí es bien importante la revisión personal de todos los adultos que de alguna manera estamos en contacto o somos responsables de niños y de adolescentes y hasta de jóvenes, no solamente adolescentes, como por ejemplo los jóvenes universitarios, porque también tú sabes, lo has vivido, que nos llegan universitarios con cada cosa, con cada idea que dices, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Sí? Todo el montón de riesgos a los que se ven expuestos con ese tipo de creencias. Entonces, es por una parte la revisión, nosotros adultos, sobre nuestra propia sexualidad, nuestros propios prejuicios, nuestros propios miedos acerca de la sexualidad, y también entender que el desarrollo del ser humano, desde la infancia hasta la edad adulta, hay modificaciones, hay cambios. Por lo tanto, la sexualidad infantil no tiene que ver mucho, o es muy poco lo que tiene que ver con la sexualidad adulta. Súper importante. Entonces, el adulto, cuando habla de sexualidad y piensa en niños, está pensando desde como adulto, lo que hace como adulto, lo que hacen los adultos. Pero la sexualidad infantil es otra cosa. La sexualidad infantil simplemente, por ejemplo, es desde qué juguete me gusta. Entonces, y me gustan las muñecas. Esto ya habla de mi sexualidad. Soy un niño. También las muñecas, pues también es mi sexualidad y que no necesariamente va implícita ahí una situación de preferencia sexual. Es decir, la sexualidad infantil a lo largo de toda la infancia y la adolescencia es un proceso continuo de cambio, de modificación, de aprendizaje. Pero diferencian bastante de la sexualidad adulta. Entonces también los adultos es importante que reconozcan esto. ¿Para qué? Para que realmente si vas a hablar de sexualidad con un niño, con una niña, vas a dirigirte a ese niño de acuerdo a tu necesidad de información. Entonces, lo que podríamos estar diciendo hasta aquí es uno también, o bueno, otro punto sería, es indispensable que todas y todos reconozcamos que la sexualidad es algo inherente en cualquier fase de nuestra vida, ¿sí? Incluso antes de nacer. Así es. ¿Sí? Hay investigaciones, de hecho tú lo sabes, Edgar, desde ecosonogramas que se le han hecho a mujeres embarazadas, donde se han visto bebés varones con erecciones en el vientre de mamá. ¿Sí? Entonces ya no es que hay algo, aunque el niño no esté consciente, no sepa qué le está pasando en su cuerpo, pero su cuerpo está reaccionando a algo. Entonces, aquí es importante hacer mención que uno de los principios básicos para el reconocimiento de la sexualidad infantil es que la vivencia es completamente diferente, o la significación de la sexualidad infantil es completamente diferente. ¿En dónde? Podemos decir que en la pubertad o un poquito antes de la pubertad, las personas van construyendo una sexualidad más erotizada, más sexualizada. Sin embargo, la sexualidad infantil es una situación más sensitiva. ¿A quién no le gusta, por ejemplo, que a lo mejor le agarren la orejita así y sentirse a gusto, ¿no? Y eso me da placer. Piojito. Así es, pero creo que la bronca aquí, maestro, tiene que ver mucho con el significado de placer. Sexualidad lo relacionamos con placer y pensamos que el placer, pues, es erótico. Sí, o sea, erótico en el sentido como más sexualizado, coitalizado, pero por ejemplo, a lo mejor para mí o para usted en este momento, el hecho de charlar nos hace generarnos una situación de placer. A lo mejor para las personas que nos están escuchando, el escucharnos les genera placer y no estamos haciendo una hotline, ¿va? ¿No? ¿Sí? Tomar café nos da un sentido de placer. Entonces, creo que también es muy importante. Un platillo que comes que te muy rico, te da placer. ¿Sí? Así es. Dormir en tu cama limpia, suave, te da placer, ¿sí?
Y es que fíjate que hay otra cosa. Lamentablemente también la cultura occidental, principalmente la cultura occidental, tiene muy penalizado el placer, no solamente el erótico, todo lo que tenga que ver con placer. Porque si revisamos estas posturas filosóficas, desde por ejemplo San Agustín, Saulo de Tarso, hay un castigo al placer, el que sea. Por supuesto, el placer sexual, con mayor razón, porque se le considera el pecado original. Pero recordemos, por ejemplo, estas posturas filosóficas del estoicismo, de casi no comas, o el comer de manera muy frugal, porque tienes que castigar el cuerpo. Lo importante es el espíritu, no el cuerpo. Por lo tanto, lo importante es esta parte espiritual, mágica, y no el placer. Así es, ¿no? Entonces, venimos cargando como con una serie de bagajes históricos e histéricos, más neuróticos, con relación a la sexualidad, lo que hace pensarnos, ¿no? En una sociedad formada bajo esta visión, que entonces las niñas y los niños, o las niñas, ¿no? O en la niñez, la sexualidad no existe y que por lo tanto son seres asexuales, ¿no? Que son capaces, por ejemplo, de no sentir placer, ¿no? Y que, pues obviamente, el hecho de hablar de sexualidad con ellas y ellos es abrirles los ojos a ciertos panoramas, ¿sí? O a ciertas visiones en donde se supone que no deberían conocer, ¿no? Y yo estoy de acuerdo de que hay temas y hay cosas que en la infancia no es momento de abrir, pero sí hay muchas cosas que sí tenemos que plantear. Por ejemplo, yo soy muy de la idea, desde que, incluso desde maternal, los que se dedican en guarderías y demás, ya desde ahí se tendría que trabajar, por ejemplo, los asuntos de género. Así es. ¿Sí? El respeto entre los niños y las niñas, el respeto a ese niño, a esa niña que es diferente, desde ahí, ¿sí? Y ya estás trabajando sexualidad con los niños de maternal, de preescolar, trabajar asuntos muy básicos como la higiene, que sepan cómo asearse, cómo, si van al baño, cómo tienen que asear para permanecer limpios, para evitar infecciones, etcétera. Pues también es hablar de sexualidad. Claro. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando ponemos este ejemplo de sexualidad en cuanto a su definición, que nos imaginemos que la sexualidad es como un pastel. Usted se lo puede imaginar cuadrado, yo redondo, alguien más de 3, 4 pisos, de diferentes colores, ¿sí? De diferentes sabores, ¿no? De diferentes formas. Entonces, me parece que cada rebanada que yo le saque al pastel, independientemente de la forma, es un aspecto que va a contribuir a la composición total de lo que es la sexualidad humana. Y como usted mismo lo decía, entonces, hablar de sexualidad es hablar precisamente sí de lo físico, sí a lo mejor del género, sí de los vínculos, sí de la atención, sí del cuidado, sí de la higiene, sí de la prevención, pero algo como muy característico, creo, y usted a lo mejor me podría a lo mejor aportar o corregir, tiene que ver mucho con que la sexualidad en la infancia es progresiva. ¿Qué significa esto? Que creo que como usted lo acaba de mencionar, hay ciertos temas en los que sí es importante abordar y hay temas en los que progresivamente el niño o la niña o en la niñez van a ir tal vez como un poco explorando o inquietándose con temas como muy específicos, pero que sí es importante abordar la sexualidad de una manera progresiva, con un lenguaje adecuado, con una información también acorde a su edad, ¿sí? Y sobre todo creo que algo muy importante es que creo que luego a veces niñas o niños, por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar, por ejemplo, que hablan de algo que desde la visión adulta, ¿no? Pensamos que es como muy sexualizado, pero para el niño o la niña es otro tema completamente diferente, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de un comercial de McDonald's, no sé si usted lo vio,
Entonces, ay, bueno, ya dije una marca, vamos por lana, Que surja patrocinadores. Que surjan patrocinios. Pero ese comercial me gustaba mucho, o me sigue gustando mucho, aunque ya es viejo, porque, por ejemplo, en el niño, estaba un niño con su papá y que le decía al papá, oye, papá, ¿qué es sexo? Y entonces el papá decía, mira, vamos a hablar, ¿no? Entonces lo llevaba al McDonald's, ¿no? Se sentaban, se veía como el papá se estaba como complicando la existencia para hablar, y entonces el niño al final del comercial decía, y bueno, y todo eso cabe aquí, y le enseña un carnet o un gafet del kinder donde decía sexo, M o F, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante explorar a qué hace referencia el niño o la niña, ¿no? Porque luego creo que las palabras desde la visión adulta pueden llegar como un poco a confundirnos, o nuestro referente va a ser completamente diferente al referente del niño o la niña. Y entonces, como adultos, tenemos la obligación de escuchar y preguntar. Cuando el niño ya se acerca, nos hace una pregunta, nos hace un comentario, tenemos la obligación de averiguar. ¿Y de dónde sabes esto? ¿Cómo lo sabes? ¿Y tú qué opinas? Es decir, indagar cuál es la información que ella tiene. Generalmente un niño y un adolescente, cuando te hace una pregunta, ya tiene cuando menos una respuesta. Quiere corroborar si la respuesta que tú le das coincide con la que ella tiene. O en otros casos puede ser que efectivamente su referente es uno y que necesita tener la respuesta, pero como adultos tenemos distintos referentes, manejamos distintos códigos de comunicación, entendemos otra cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, el niño tiene 5 años, tiene 10 años, me bajo, ¿sí?, a su nivel cognitivo e investigar qué es lo que piensa, qué es lo que siente, dónde surgió esto, dónde lo escuchó, para entender exactamente qué nos está preguntando, para qué nos lo está preguntando, por qué lo está preguntando, y sobre eso puede elaborar la respuesta más conveniente, certera, efectiva para el niño en este momento. Sí. Oiga, maestro, ¿y qué pasa entonces? Digo, yo estoy metiendo ahí como algunos temas, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces con las manifestaciones de la sexualidad ya como tal en la niñez? Porque creo que eso es lo que conflictúa mucho tanto a papás, mamás, ¿no?, como a mismos docentes. Es decir, por ejemplo, de entrada, hay manifestaciones de la sexualidad en la infancia, obviamente, ¿no? Eso es algo como muy lógico, ¿no? Pero, ¿qué hacer ante esas situaciones? Por ejemplo, ¿qué hacer cuando el niño se está tocando, por ejemplo, sus órganos sexuales? ¿Qué hacer cuando la niña se está masturbando, ¿no? A lo mejor con la rodilla del papá o con los mismos juguetes, ¿no? Con la pelota, con el brazo de las sillas, porque es algo que sucede, es algo que realmente pasa. Yo creo que hemos pasado todas y todos, ¿no?, y todes, pero nos enfrentamos a la visión adultocentrista, ¿no? ¿Qué podemos decir de estas manifestaciones y cómo abordarlas precisamente desde madres, padres o adultas o adultos, ¿no? Yo creo que ahí es donde entra precisamente ese primer punto del que hablábamos, de trabajar con nuestros prejuicios. Porque, por ejemplo, si yo como adulto, padre, maestro o adulto que esté cercano o a cargo de un menor, si yo tengo un prejuicio negativo, tengo una visión negativa, por ejemplo, de la masturbación, si yo veo a un niño masturbándose, por supuesto voy a considerar que lo que está haciendo es incorrecto, que es malo, que le va a hacer daño, que se está enfermando, que eso le va a provocar enfermedad. Entonces, primero, trabajar, yo como adulto soy responsable de buscar información. Tengo que, como papá, como mamá, como maestro, tengo que prepararme, porque la sexualidad es inherente al ser humano toda la vida. Y si voy a con ellos, pues tengo que estar consciente de que la sexualidad de estos niños se va a presentar en cualquier momento, cualquier tema. Y en este caso particular del que mencionas como la masturbación, es bajarle yo a mi prejuicio, entender que hay etapas de la infancia
donde el niño está descubriendo su cuerpo y por lo tanto está descubriendo sensaciones. No hay un rollo de morbo, no está pensando en pornografía, no. Simplemente sintió algo bonito, le está dando placer y lo va a repetir. ¿Sí? Cuando el niño descubre que apachurrando un botón, el patito va a decir cuac, cuac, eso le da placer y va a estar apachurrando el botón todas las veces hasta que el patito ya se descompuso y ya no dice cuac, cuac. ¿Sí? Lo mismo pasa con el niño, experimenta su cuerpo, siente algo, lo va a repetir hasta que descubre otra cosa y cambia entonces la conducta. Sí, y sobre todo, sobre todo entender que este proceso de exploración en la infancia es algo completamente natural que todas las personas pasamos, incluso que me parece un proceso súper importante porque eso nos va a dar pauta, uno, al reconocimiento de una misma o de uno mismo, de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones, de nuestra autonomía, pero también el podernos diferenciar del otro o de la otra, ¿no? Entonces, esta parte de la masturbación es un elemento esencial y que, como usted bien lo dice, va desapareciendo conforme el niño o la niña o en la niñez va encontrando como otros elementos. Aquí lo importante es ubicar esos mensajes que a lo mejor desde la visión adulta o adulto nos dicen: no te toques, eso es malo, niño cochino, niña cochina, y esos mensajes son los que vamos introyectando, ¿sí? Los que se van quedando en nuestro cuerpo y que obviamente cuando a lo mejor crezco, soy adolescente o soy adulta o adulto, voy a empezar a tener complicaciones a futuro, ¿no? En este rollo porque hay mensajes en una o en uno que van a estar limitando esa visión de mi contacto conmigo misma o conmigo mismo, y que obviamente eso va a estar provocando posteriormente algunas disfunciones sexuales, que a lo mejor yo vea el erotismo como algo pecaminoso y quiera apagar la luz de mi casa, que ni siquiera me pueda como ver en el espejo desnuda o desnudo, ¿no? Porque va generando una mala percepción de los elementos, ¿sí?, que componen la visión de la sexualidad. Mucho de esto tiene que ver que me avergüenzo de mí mismo, me avergüenzo de mi cuerpo, porque eso es algo también que nos enseñan, eso ya hemos aprendido. Pero fíjate, también es importante que cuando vemos una conducta en un niño o una niña, necesitamos verificar que efectivamente se trata de lo que nosotros estamos viendo. Claro. Ahorita, por ejemplo, estoy recordando hace varios años de un caso con una niña que me la llevaron a mi consulta. Digo, la niña en ese entonces, estoy hablando de eso, fue hace como 15 años, tenía 5 años, estaba en el preescolar, la pobre chiquilla. Claro. Y fue la mamá la llevó a terapia, me recomendaron a mí porque el sexólogo y todo el rollo, porque en la escuela la niña se tocaba mucho sus genitales, ¿sí? Y era todo el día y varias veces, ¿sí? Y según las maestras, lo hacía con mucha fuerza y no sé cuánto. Entonces el escándalo en el kinder, ¿no? Mandan llamar a la mamá: oiga, su hija está haciendo eso y que está perjudicando a los otros niños, que igual les va a provocar ideas. La señora, pues, también asustada de, híjole, mi hija está haciendo eso, también la niña está mal, ¿qué le pasa? Cuando le lleva conmigo, entonces le comienzo a preguntar, bueno, ¿cuándo apareció la conducta? ¿Y de qué manera lo está haciendo? Justamente cuando estábamos platicando en eso, la niña comienza a tener la conducta. Ajá. Pero ahí es que la manera en que lo estaba haciendo, cómo estaba usando su mano, no era un acto masturbatorio, se estaba rascando. Claro. La niña tenía comezón. Y entonces era así como, a ver, si se está rascando, ¿qué le está pasando a la niña? Ajá. Entonces yo le dije a la mamá, bueno, usted se encarga de bañarla, de limpiarla, ¿sí? ¿No le ha visto nada extraño en su vulva? No, pues no sé. A ver, vaya al baño con su niña, revísela y dígame si aparece algo extraño, si hay pruritos, si está enrojecido, lo que sea. Y pasa, regresa al consultorio. No, fíjese, sí, que sí, la niña tiene como granitos y tiene...
lo primero de la mamá fue, híjole, abuso sexual. Abuso Que sexual. puede ser. Pero también... Pero no es ¿cómo se dice? Un vinculante, porque luego hay muchas personas que piensan que los niños o las niñas que ejercen este tipo de manifestaciones sexuales es porque hay un vínculo con la cuestión del abuso sexual. Y en este caso no era, la mamá fue la que se disparó hacia allá, ¿sí? Pero como ella menciona, cómo aparecía, dije, no, esto parece ser que se trata más bien de una infección. Uh-huh. Y entonces, ok, vamos a trabajar, pero primero, por favor, con el pediatra. Y que el pediatra la revise. Cuando llega con el pediatra, la niña, ni siquiera tenía una alergia, porque la ropa que estaba usando, de estas niñas que muy bonitas que les ponen los calzoncitos con holanes en la parte de atrás, ajá, calzoncitos de poliéster. ¿A poco todavía se usan? Pues en ese entonces sí, de hace como 15 años. Ok. Digo, ahorita la chiquilla pues ya debe tener como 20, pasando a los 20, algo así. Y entonces era esa ropa y además, ¿y cómo la lava? Uh-huh. No, pues uso jabón en polvo y que no sé cuánto. Porque a veces el jabón en polvo no se enjuaga bien. Claro. Entonces hay que cambiar por jabón líquido, hay que lavar separado. Y entonces, de todos modos, continué con 2 sesiones más trabajando, principalmente con la mamá más que con la niña, y con las indicaciones de que hiciera estos cambios en el lavado de ropa. Desapareció la conducta. ¿Por qué? Porque la niña ya no tenía comezón. ¿Sí? No se está turbando. Claro. Comezón porque estaba irritada, había una irritación muy fuerte, y entonces era arrancarse. Y lo hacía de una manera pues bastante dura, porque la irritación era grande. ¿Sí? Ajá. Entonces, por eso sí es importante cómo vamos a hablar con los niños, de qué le vamos a hablar, e investigar qué es lo que le está pasando. ¿Sí? Oiga, maestro, ahorita me acabo yo de acordar que precisamente que otro de los elementos que como adultas o adultos solemos hacer es cambiar precisamente los nombres, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Pero antes déjeme, le comento por acá, que acá nos están felicitando que porque está muy buen el tema, Normita, que creo que es allá de Estados Unidos o de California. Y luego, Bella. Sí, creo que sí. Bella nos dice que sí se usan todavía. Yo creo que Bella está usando. Usa que no sean de poliéster, porque hay de cordón con holancitos. Y luego Claudia Rodríguez nos dice, así somos las mamás, ¿no? Entonces, empezamos a cambiar los nombres sobre todo los que están como muy vinculados a la sexualidad humana, porque la nariz sigue siendo nariz, ¿no? Sí. La oreja sigue siendo la oreja, los ojos siguen siendo los ojos, pero cuando nos enfocamos a los órganos sexuales, ¿no? Desde esta visión, desde el adulto, ¿no? O la adulta, entonces hay miles y millones de nombres que en algún momento ponemos como seudónimo o como... para referirnos a... Y eso precisamente también va haciendo que nosotras y nosotros, conforme vamos creciendo, hay una parte como de vergüenza, de miedo, de... Ay, de eso no se habla, no se debe hablar. Entonces, fíjense cómo hacemos, y obviamente la culpa no es de papá y mamá, ojo, también es esta educación que hemos recibido como muy limitante en el ejercicio de la sexualidad, ¿no? Y qué bueno que surjan como estos espacios para entonces poder reflexionar acerca de esos aspectos que en algún momento existen y poder hacer modificaciones. Por lo tanto, uno de los primeros elementos o recomendaciones es llamar a las cosas por su nombre, tal cual, el pene es pene. ¿Sí? Y la bolsa escrotal es bolsa escrotal, no son testículos, los testículos están por dentro, ¿no? La vulva es la vulva, no es la vagina está por dentro, ¿va? Entonces desde ahí podemos ver que existen como muchos nombres, ¿no? Y que son nombres como chuscos, ¿no? Para tomar como el tema de sexualidad tranquilo, ¿no? Ay, ¿no? También puede estar vinculado a la ignorancia, porque mira, incluso en la universidad
siguen confundiendo vagina con vulva, ¿sí? Y a la vulva le llaman vagina. ¿Por qué? Porque no han investigado, porque no han tenido esa información, ¿sí? Y no la tienen esa información porque sigue siendo un tema tabú, sigue siendo algo de lo que no se habla, o cuando se habla, hay que hablarlo con eufemismos. Claro. Entonces, hablamos, pero no hablamos. Y eso es una contradicción muy fuerte, porque desde ahí entonces, sí vamos a hablar, pero de esta manera para que no quede claro. A eso nos va a llevar a mayor confusión. Oiga, maestro. Si siquiera saber lo que tenemos. Así es. Dice por acá, ¿quién dice? A ver, Denise Pulido, qué importante nombrarlo. Recuerdo clases con ustedes, ay, se me movió, donde varios alumnos y alumnas salían friqueados, ¿no? ¿Cómo entonces, sí, o sea, estos bagajes culturales van a estar afectando en cualquier edad, ¿no? Sí. Y fíjate que aun cuando estamos en nuestro caso como docentes en un centro universitario y ya trabajamos con jóvenes que están recibiendo una educación, que están recibiendo una formación crítica, sigue teniendo peso, claro, toda esa información que recibieron en casa, porque no solamente la información va ligada a procesos emocionales. Así porque es. esto me lo dijo abuelita, porque esto me lo dijo papá, porque esto me lo dijo mamá. Y entonces, aunque la ciencia, aunque la medicina, la psicología, la psiquiatría me digan lo contrario, el vínculo emocional afectivo que yo tengo con mamá, con papá, con abuelito, de donde yo aprendí esto, me va a llevar a que le voy a dar más peso a esa información que a la nueva. Así es. También hablar de educación sexual, a mí me parece, no es suficiente con dar información. Tenemos que trabajar formación. La información es brindar, esto es, por ejemplo, anatomía, así se llama, aquí está, así funciona. Pero la formación, ahí tenemos que llevar a los jóvenes, por ejemplo, o a los niños, a que cuestionen, a que sean críticos, a que revisen. Y esta información que estoy recibiendo, ¿de qué me va a servir? ¿Cómo la puedo utilizar yo en lo cotidiano? Que me permita ser mejor persona, que me permita vincularme con mi entorno de una manera más armoniosa, menos complicada, ¿sí? A que entonces rompan con alguno de estos mitos y que aprendan desde una postura crítica a tomar decisiones diferentes. Así es. Profe, la parte más complicada de la educación sexual. Así es, ¿no? Entonces, por un lado es importante reconocer, voy a hacer como un pequeño resumen, ¿no? Que existe la sexualidad infantil. 2, que la sexualidad infantil no es una visión erótica, sino es una visión sensitiva, y que la parte de la exploración, el contacto, los besos, es algo natural en las personitas o en la niñez, como parte de un proceso de aprendizaje de quién soy yo y quién es el otro o la otra. También es importante ir ubicando que pueden existir como diferentes manifestaciones de la sexualidad en la infancia y que es importante tener un buen abordaje, y que ahorita precisamente esa información es la que quiero que abordemos como un poco, etcétera, ¿no? Aquí, fíjese que nos están preguntando. Dice, yo tengo una duda. Dice, ¿qué tan contraproducente puede ser que se le oculte la sexualidad a una niña de 14 años? A ver, aquí me gustaría como ubicar, bueno, de entrada también hay que entender, ¿no? Que a lo mejor si tú eres mamá o si eres, regularmente cuando ya somos adultas, ¿no? O adultos, vemos a todo lo que es menor de edad mía, ¿no? Como niña o niño, ¿no? O sea, como todavía no tienen capacidad, análisis, reflexión, que precisamente era lo que usted mencionaba, ¿no? Las estrategias de abordaje que en algún momento podemos hacer es a partir de esa generación de reflexión, análisis, para que vayan incorporando
un ejercicio más analítico de la sexualidad. De entrada yo creo que lo voy a decir de manera general. Cualquier tipo de información que se oculte puede tener una consecuencia, ¿sí? En cualquiera de los casos, ¿no? O en cualquier área o en muchas de las áreas. Ahora, aquí sería como para qué ocultarle cierta información a una persona, sobre todo de 14 años, que ya ni siquiera es una niña, que ya entró en un proceso de adolescencia, y sobre todo que a veces yo creo que como adultas o adultos intentamos como proteger para que no hagan nada en absoluto que tiene que ver con lo erótico o en esa exploración de la sexualidad, sobre todo en la adolescencia. Y creo que es mucho mejor abrirnos a los procesos de comunicación, ¿no? En cualquier edad, con la finalidad de compartir mis incertidumbres, mis dudas, y que sobre todo puedan ser aclaradas a lo mejor desde un espacio que puede ser seguro, súper seguro. Porque, sí, bueno, la media, por ejemplo, en México de inicio de relaciones sexuales está como a los 12 años, ¿no? Sí, y entonces hay que pensarlo, ¿no? Nosotras y nosotros no vamos a prohibirle a las y los adolescentes que tengan relaciones sexuales, pero sí podemos brindarles toda la información. Estar vigilando. Así es, pero sí podemos ofrecerles esta información oportuna, sobre todo para postergar esas situaciones, pero sobre todo porque le van a ayudar a entender a sí misma o a sí mismo cómo funciona su cuerpo, qué es lo que quiere, qué es lo que no le gusta, ¿no? Pero sobre todo, tanto en la sexualidad infantil como en la parte de la adolescencia nos va a ayudar mucho a la prevención de abusos, acoso, embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual, entre algunos otros. No sé qué aporte quisieras dar usted, maestro. Sí, mira, ya, bueno, tratándose de una chica de 14 años, bueno, ya es adolescente, implica que su cuerpo ya tiene cambios físicos, las hormonas ya están haciendo lo suyo. Por lo tanto, comienza a tener sensaciones diferentes a cuando era niña. Así es. Si no les damos información además apoyo, les damos contención para que sepan qué hacer con eso que están sintiendo ahora nuevo, los vamos a llevar a la confusión y que entonces van a buscar la información en otro lado y no sabemos qué tipo de información les van a dar. Así es. En esta búsqueda de entender qué está pasando con su cuerpo, qué está pasando con sus sensaciones, quizás los lleve a explorar cosas que pueden ser negativas, incluso peligrosas para su propia salud física, emocional. Entonces sí es importante que ya debe tener un conocimiento sobre la sexualidad. Y aquí es compartir también nosotros como adultos, no desde la prohibición, no desde el negarle, sino, a ver, esto es lo que hay, cuáles son tus necesidades, qué es lo que necesitas saber, qué es lo que pasa contigo, y te puedo hablar también de mi experiencia, lo que yo viví, aunque de todos modos mi experiencia no es la misma que la tuya, ¿sí? Yeah. Porque además las cosas cambian de una generación a otra, los factores sociales, hay ciertas cosas diferentes, pero por lo menos voy a generar un espacio de confianza, un espacio protegido, un espacio de seguridad, donde exista la apertura de tratar el tema para que aprenda a cuidarse, a protegerse, a poner límites. Sí. Si no hay información, de hecho esto está comprobado desde hace ya muchos años, cuando los chicos, las chicas tienen más información sobre sexualidad, postergan más el inicio de su vida sexual activa. Maestro, porque mucho de esto de comenzar temprana su sexualidad tiene que ver más con buscar respuestas, ¿sí? Y que entonces cayeron en una situación, en un momento que los llevó a la práctica de una manera inadecuada. Sobre todo, fíjese, como dice Jane, y que ahorita le voy a contestar a Klaus, dice que el acceso a la información ahorita, en este tiempo, pues no siempre es la mayor, o no siempre es la adecuada, pero sobre todo hay que acordarnos que también las niñas o los niños desde muy pequeños, ¿qué es lo que hace mamá y papá? Le da el celular, le da la tableta, ¿no? Que obviamente ahorita por cuestiones de la pandemia, ¿no? También el uso de la tecnología es algo
indispensable, pero no tenemos el control siempre de eso y por lo tanto el acceso a un material que puede ser inadecuado, un material sexual explícito a cualquier edad, ¿no? O en cualquier persona está a la mano y que puede quedarse entonces con una información errónea. Entonces sí es importante abrir la comunicación y los espacios seguros. Y entonces nosotros los adultos debemos ganarle la partida, porque la información está ahí. Las nuevas generaciones ya parece que nacieron con el mouse de la computadora pegado en la mano. Estaban entrando con mucha facilidad a las redes y bajar información de internet, ¿sí? Entonces, cuando nosotros los adultos les damos contención, les damos seguridad, estamos ahí para escucharles y brindarles la información y también los enseñamos a discriminar la información que reciben. Claro. Efectivamente, si tú te metes a internet, con que pongas sexualidad en un buscador, te van a aparecer millones de páginas y el 80-90% de esas páginas tienen que ver más bien con pornografía y otro rollo. Así es. ¿Qué nos toca a nosotros ahora? Enseñarles a discriminar qué información sí es válida, sí le puede ayudar, sí le beneficia y cuál no. Pero para eso también nosotros entonces tenemos que meternos ahí. Nosotros tenemos que meter internet, tenemos que buscar esas páginas para poderles recomendar a los chicos. Mira, a lo mejor yo no tengo mucho conocimiento, no soy especialista en esto, pero encontré esta página de una universidad o de una institución que trabaja educación sexual, etcétera. Esto implica, pues sí, no hay de otra. Los adultos tenemos que comprometernos a eso. Claro. Mira, mi madre en paz descanse fue una mujer que llegó hasta tercero de primaria, ¿sí? Cuando yo llegué a la adolescencia, ¿sí? Como mi hermano mayor, siendo adolescente, embarazó a la novia y los casaron, ¿sí? Para mi mamá, ya llegó a la adolescencia, va a meterla otra vez, va a pasar los niños, los van a casar. ¿Qué fue lo que hizo mi mamá? Como ella, mujer obrera, con tercero de primaria, no sabía qué hacer, compró libros. Ella me compró una enciclopedia de sexualidad. ¡Órale, qué padre! Y me la regaló cuando yo terminé sexto de primaria. Fue mi regalo, mi premio por terminar la primaria. Pero ¿sabes qué hizo? Esa enciclopedia yo todavía la tengo. Y es una enciclopedia que estaba dividida por edades. ¿Sí? De 7 a 9 años, de 10 a 13, de 14 a 17, 18 años y adultos. Así estaban divididos los libros. Lo que hizo mi mamá, yo no sé cómo explicarte. Por lo tanto, vamos a agarrar 10. Dos. Mi mamá a un lado, por supuesto, yo a los 12 años, así como, no, pues yo ya quiero el de niños de 13. Vamos empezando con el de 7 a 9, que era con dibujos. Ajá. Y entonces ella fue aprendiendo al mismo tiempo que yo. Y fue un momento también muy interesante porque desde la experiencia que ella tuvo, me brindó su conocimiento, es decir, lo que ella vivió y que ahí entendió algunas cosas. Claro. Los adultos ahora, pues podemos meternos también en internet. Así es. Y aquí algo como muy importante es, yo creo que hay que buscar las estrategias específicas con base también a nuestras propias habilidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de usted, pues le regalaron un libro, pero por ejemplo mi mamá, al no tener como esa visión, lo que hizo fue, yo crecí, afortunadamente, yo creo que por eso soy tan pelado, con la formación de la doctora Anabel Ochoa. Entonces mi mamá ponía el radio, ¿no? Y ahí y ahí me ponía a mí, ¿no? Para que yo escuchara. Entonces yo crecí como con esa formación desde el radio y Anabel Ochoa, ¿no? Pero por ejemplo tú puedes buscar alguna estrategia, inclusive a lo mejor en el contacto con algún terapeuta, ¿no? O alguna terapeuta que tenga una formación sexológica y que precisamente si tú no puedes, ¿no? Abres el canal de comunicación con esta persona y a partir de eso entonces haces un acompañamiento y canalizas con una persona adecuada. Ahora, tenemos otras 2 preguntas y hacemos un cierre precisamente porque ya se nos está volando el tiempo.
Porque Okay. déjeme le comento. Aquí yo estaba viendo algo. Ok. Vaya, Bella nos pregunta cómo evitar o cómo hacerle. Ya se me perdió. Niño Down. Evitar que con un niño Down, ¿no? Que está entrando a la adolescencia deje de masturbarse y lo controle. A ver, esa es una pregunta que a lo mejor me gustaría que usted respondiera, pero yo le voy a responder a Klaus, que tenía otro punto, que ese sí es mucho de lo que yo trabajo, ¿no? Dice, con respecto, quiero entender si en la infancia hay manifestaciones de la preferencia, sí, yo imagino de la orientación sexual y de la identidad de género, o a qué edad están más claras. Ok. Fíjate muy bien, la orientación y la identidad de género, desde muchas investigaciones, inclusive la Organización Mundial de la Salud, ya nos establece o nos dice que ya venimos en el paquete, ¿sí? Es como la cajita feliz, segundo gol de McDonald's, vamos a ir por nuestras regalías, ¿va? Y es el juguetito que te tocó, pues ese te tocó, ¿no? Hasta ahí. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que tanto la orientación como la identidad de género es algo que ya las personas traemos, que las vamos desarrollando o descubriendo y posteriormente afirmando, esa es otra situación, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento puede estar más claro la orientación o la identidad? Hay una variación increíble, porque podemos, por ejemplo, ver a niñas y niños, ¿no? Que puede haber como ciertas actitudes que erróneamente desde las adultas o los adultos catalogamos como de, mira, va a tener cierta orientación sexual o va a tener cierta identidad, pero que no todas las conductas y comportamientos, ¿no?, que podemos observar están vinculadas a la orientación o a la identidad. Donde hay mayor claridad, ¿sí?, en estos dos temas es en la identidad de género, porque niñas y niños desde muy pequeñas o pequeños, 2, 3 años, ya hablan acerca de quiénes son independientemente de sus órganos sexuales. Pero en la orientación sexual todavía es un poco más complicado porque el amor, ¿sí?, o el gusto emocional y erótico, pues ese está hasta la adolescencia y por lo tanto es algo mayor elaborado a nivel cognitivo, ¿sí? Entonces, hay algo que sí tenemos que aclarar, que sí venimos, ¿no?, como con ese paquete ya de un montón de cosas en nosotras o en nosotros, ¿no?, que van a dar pauta a un cierto régimen de nuestra sexualidad, pero que hay diferentes edades donde las personas lo vamos asumiendo. También imaginemos, ¿no? Yo creo que una pregunta como muy clara es, a ver, si yo, ¿en qué momento yo me enamoré a lo mejor o me gustaba un niño o una niña? ¿A qué edad? ¿No? ¿A qué edad yo me sentía hombre o mujer o yo reconocí que soy niño o niña? Cuando bajamos esas preguntas a nosotras o a nosotros, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor fue a los 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, también aquí la pregunta sería, ¿por qué a veces la diferencia o la diversidad se cuestiona tanto? Cuando a lo mejor en nosotras o en nosotros podemos reconocer que también pudimos haber vivido esos procesos y que a lo mejor yo a los 4 años ya me gustaba una niña, ¿no? O un niño, ¿no? O que desde que mi identidad estaba muy clara desde muy pequeña o muy pequeño. Entonces, eso sería, y yo creo que sería para otro tema porque también ya nos está comiendo mucho el tiempo. Entonces, aquí lo importante es, ya venimos con un paquete, por ejemplo, ¿no?, de ciertas cosas, de ciertas situaciones, pero las vamos descubriendo paulatinamente. La identidad de género es más clara desde edad muy temprana y la orientación sexual es más clara conforme vamos entrando a la pubertad, porque implica un proceso de organización mental y cognitiva mucho más elaborada. Tan claro y sencillamente como que ningún poeta actualmente puede decir que es el amor, ¿no? Desde ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, es como le quería contestar a Klaus. Si usted me ayuda a contestarle a Bella. A Bella, porque esta parte de cómo trabajar con un niño Down, con síndrome de Down que está entrando a la adolescencia. A ver, yo creo que aquí no se trata de evitar que el niño se masturbe, sino que aprenda a tener esta conducta o esta actividad de una manera segura, protegida y privada. Pero para esto sí es importante que este niño, este adolescente o puberto, comience a tener también una educación integral. Educación integral, estaremos hablando de que obviamente
dadas sus características, tiene que haber un profesional de la educación que pueda identificar en qué nivel se encuentra su desarrollo físico, psicomotor, su desarrollo social, su desarrollo cognitivo y su desarrollo afectivo. Esas 4 áreas de desarrollo. Para, dependiendo de cómo están estas 4 áreas de desarrollo, poder diseñar una estrategia educativa que incluya también la sexualidad, ¿ok? Para que entonces este niño, como aprende a comer con cubiertos, aprende a comer, a sentarse a la mesa, que también aprenda que si quiere tocarse porque siente bonito, lo tiene que hacer en un lugar privado, de una manera protegida, con manos limpias, etcétera. Por la manera en que lo menciona ya que no evita estarse tocando en todo momento. Ok, mi pregunta aquí sería de entrada, ¿de veras se está tocando a cada momento? Para empezar, o a lo mejor los hemos descubierto en varias ocasiones y ya desde ahí calificamos que es en todo momento, ¿sí? Ok, ahora en el caso de que efectivamente el chico se esté masturbando muchas veces durante el día, ok, este niño o este chico, ¿cómo está viviendo su situación familiar? Cuando vemos que chicos tienen conductas un tanto compulsivas, como la masturbación, por ejemplo, muchas veces puede estar vinculada a vivencias de estrés. Así es. El niño puede estar estresado, sube su ansiedad y descubre que con la masturbación, porque al conseguir un orgasmo, liberas endorfinas, liberas serotoninas y esto te baja la ansiedad, te da la sensación. Entonces ahí el trabajo no es contra la masturbación, sino contra los factores que le están desencadenando estrés o ansiedad o angustia a este niño, y que entonces recurre a la masturbación como una forma de mitigar esa ansiedad. Así es. Pues es importante la compañía, la asesoría de un profesional de la educación, y que sepa cómo integrar la sexualidad a la educación de este niño para que aprenda a experimentar su cuerpo de una forma protegida, segura, responsable y privada. Así es. Ahora, sobre todo, creo que es muy importante dar como algunos tips acerca de cómo poder abordar la sexualidad. Precisamente viendo el comentario de Claudia, en donde dice, acerca de los juegos o los juguetes, me parece que los juegos o los juguetes son una gran oportunidad en donde tienen los niños y las niñas para poder desarrollar habilidades. Es importante también como quitarle el género a los juguetes, ¿no? Juguetes de niños, juguetes de niñas. Me parece que cualquier juguete va a desarrollar ciertas habilidades en todas las personas y que por lo tanto el juego es una de las herramientas principales para poder educar en materia de sexualidad. ¿Qué otros elementos podemos encontrar en donde podemos abordar como tips, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, cómo poder abordar precisamente la sexualidad en la niñez? Con los niños lo primordial sí es el juego, y hay diferentes formas de jugar, porque podemos jugar no solamente con el juguete como tal, podemos jugar con cuentos, podemos jugar disfrazándonos, podemos jugar con títeres, podemos jugar dibujando, podemos jugar pintando, pintura digital con acuarelas y con los dedos, claro. Pintar, incluso pintarnos en la cara, usar pinturas que no sean tóxicas para hacerlas en nuestro propio cuerpo. Y entonces estamos jugando, pero diferentes estrategias de juego, porque en el niño principalmente es eso, ¿sí? Sobre todo con los más pequeños, nos queremos aventar un discurso y nos van a pelar, se van a aburrir, nos van a mandar al diablo. Entonces tenemos que desarrollar actividades cortitas y que sean atractivas. Por eso es importante el juego. Y animarnos con ellos también a tirarnos al piso, a embarrarnos, a ensuciarnos, ¿sí? A soltar la imaginación. A jugar, ¿qué pasaría si? ¿Sí? Y porque estamos contando el cuento de Caperucita Roja. ¿Qué pasaría si Lobos no está? ¿Qué pasaría si de repente Caperucita tiene poderes mágicos y entonces detiene al lobo? Es decir, proponer
Dentro de eso, cosas diferentes que se van a convertir en herramientas para los niños. Se nos está acabando el tiempo, me está marcando que nos quedan 10 segundos. Ok. Entonces, agradecemos a todas y a todos por estar aquí. Conéctense en la siguiente semana que vamos a hablar sobre maternidad.